Dios te bendiga, muchas bendiciones. Entraremos a una breve introducción a lo que es el libro de los Salmos, que son poemas, hechos, alabanzas o declamaciones. Este libro proviene del vocablo hebreo teillín. También se conoce como salterio en alusión al instrumento empleado para acompañar su canto. El libro forma parte del Tanaj judío y de la Biblia cristiana. El texto masorético y la Vulgata latina retienen 150 salmos, en contraposición a la Biblia griega, que incluye un salmo más. Finalmente, en las versiones latinas se encuentran tras el libro de Job. Este libro de Salmos es una antología de himnos hebreos que se divide en 5 secciones, cada una de las cuales termina con una doxología, que es una adoración o exaltación. Por ejemplo, el Salmos 3, versículo 8, termina: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. El Salmo 5, 12, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. El Salmos 8, 9, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. El Salmos 24, 10, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Hay varios tipos de salmos, incluyendo himnos o cantos de alabanza, lamentos comunitarios e individuales, salmos reales, imprecaciones y acciones de gracias individuales. El libro también incluye salmos de acción de gracia comunitaria, peregrinación, sabiduría. Muchos de estos salmos contienen atribuciones al nombre de David, pero también a otras figuras bíblicas, entre ellas los hijos de Coré, a Moisés y al hijo de David, Salomón. La autoría davídica de los salmos no es aceptada como un hecho histórico por los estudiosos modernos o tratadistas seculares, que la consideran una forma de vincular los escritos bíblicos con figuras conocidas. Aunque la datación de los salmos es notoriamente difícil, algunos se consideran preexílicos y otros postexílicos. Los rollos del Mar Muerto sugieren que el orden y el contenido de los salmos posteriores, los salmos 90 al 150, no se fijó hasta mediados del siglo I después de Cristo. El título en inglés del libro deriva de la palabra griega salmoi, que significa música instrumental, y por extensión se refiere a las palabras que acompañan a la música. Este salmo tiene poesías de estilo muy abundantes de tradiciones literarias de la cultura que es asiria y babilónica, que empleaban sobre todo salmos de forma de himnos, de alabanzas o de lamentaciones. El rey David, quien según la Biblia era poeta, perfeccionó la organización litúrgica y aplicó un poderoso impulso a la poesía salmódica hasta alcanzar la gran variedad y calidad de los poemas reunidos en este libro. Se le atribuyen de 73 a 75, aproximadamente la mitad de los salmos. Durante el periodo de la dominación persa, los salmos estuvieron en pleno apogeo y se fueron diversificando en multitud de estilos y géneros diferentes: himnos, lamentaciones penitenciales individuales o grupales, escatología, oraciones o súplicas a Dios, donde se confiaba en recibir una respuesta. Textos didácticos que recuerdan importantes episodios históricos, cánticos de acción de gracias de personas individuales o de una nación entera. En la Biblia hebrea, el libro de los Salmos encabeza la sección de los escritos, probablemente por su relevancia y por haber sido el punto de partida para conformar esa parte de este canon. En cambio, en la mayoría de los códices griegos y latinos,
propios de la tradición cristiana, aparece después del libro de Job, posiblemente siguiendo un criterio cronológico, al considerarse a Job un patriarca anterior y a los salmos como composiciones del rey David. Estos salmos tienen, como decíamos anteriormente, unas características poéticas y utiliza paralelismo como recurso principal, que es un tipo de simetría en la que la reformulación, la sinonimia, la amplificación, la repetición gramatical o la oposición desarrollan una idea. El paralelismo sinónimo implica dos líneas que expresan esencialmente la misma idea. Un ejemplo de paralelismo sinónimo es: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmos 27:1. Dos versos que expresan opuestos se conocen como paralelismo antitético. Un ejemplo de este es el siguiente: y los guió de día con una nube y toda la noche con una luz ardiente. Salmos 78, versículo 14. Dos cláusulas que expresan la idea de ampliar la primera afirmación se conocen como paralelismo expansivo. Un ejemplo de este paralelismo: mi boca está llena de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Salmos 71, versículo 8. Una de las principales dificultades al tratar de interpretar los salmos se debe a las cualidades de la poesía hebrea, que es una expresión del ánimo peculiar de este pueblo israelita, más intuitivo y sensible que el griego. La poesía hebrea se caracteriza por una métrica especial fundada en el paralelismo semántico, que es repetir la misma idea dos veces o incluso más, pero con distintas palabras. El malvado cree que Dios se olvida, que se tapa la cara y nunca ve nada. Salmo 10, versículo 11. Son rasgos principales su concisión y carácter elíptico. Las ideas se fijan con pocas palabras y se dejan implícitas muchas relaciones. Se renuncia a completar los nexos entre las ideas para que las palabras sueltas encuentren en el oyente lo que el poeta no consignó en el texto. Si a eso se añade que, por lo general, la poesía hebrea es breve, el trabajo exegético se dificulta mucho, pues no existe entonces la posibilidad de confrontar el texto en estudio con otros y elaborar por este medio una explicación conjunta que ilumine el detalle. La brevedad y la elipsis de los poemas se resolvían en su época gracias a un contexto histórico y social que compartían el poeta y sus contemporáneos. Así que el desconocimiento actual de gran parte de ese contexto esconde el sentido real del poema y deja paso abierto a toda clase de especulaciones. El error está en querer apreciar o en el hecho de considerar que el contexto de este conjunto de libros se puede hallar en lo histórico social de las vivencias del pueblo hebreo, pero su contexto y razón solo se puede entender y exponer bajo la lente de las vivencias y conocimientos cognitivos que este pueblo guardaba con el Dios de los hebreos, con nuestro Dios todopoderoso. Es decir, cuando tu experiencia es contrastada, sopesada, vivida y regida según los designios y la presencia ineludible de un Dios omnipotente, de un Dios santo y siempre presente, porque es para sentirlo y vivirlo las 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año.